Capítulo 2. Durante un tiempo pareció que podía conseguirlo. Él siguió regañándola y ella siguió navegando como el Queen Mary. Luego, en 1981, ella tuvo el primer ataque serio y el marido se mató en un accidente de coche en el continente un año después. Fue entonces cuando yo me mudé a vivir con ella, octubre de 1982. ¿Tenía que hacerlo? No lo sé, supongo que no. Tenía mi seguridad sociable, como solía llamarla la vieja Hattie McLeod. No era mucho, pero entonces ya hacía tiempo que los chicos se habían ido. El pequeño Pete había desaparecido de la faz de la tierra, pobre corderillo perdido. Y yo me las había arreglado para ahorrar unos cuantos dólares. Vivir en la isla siempre ha sido barato, y aunque ya no es lo que era, sigue siendo mucho más barato que vivir en el continente. O sea que supongo que no estaba obligada a vivir con Vera. No. Pero para entonces, ella y yo estábamos acostumbradas la una a la otra. Es difícil explicarlo a un hombre. Supongo que Nancy, con sus libretas y sus bolígrafos y sus grabadoras, lo entiende. Pero imagino que no se le permite hablar. Nos habíamos acostumbrado como dos viejos murciélagos que se acostumbran a estar colgados boca abajo el uno junto al otro, en la misma cueva, incluso aunque estén muy lejos de ser lo que se llaman íntimos amigos. Y en realidad no implicaba ningún verdadero cambio. El mayor fue colgar mi ropa de los domingos en el armario, al lado de mi ropa de cada día, porque el otoño del 82 yo pasaba allí todos los días y también casi todas las noches. Ganaba algo más de dinero, pero no tanto para pagar la entrada de mi primer Cadillac. Ya entendéis lo que quiero decir, ja. Supongo que lo hice sobre todo porque no había nadie más. Ella tenía un agente financiero en Nueva York y un hombre que se llamaba Greenbush, pero Greenbush no iba a acudir a Little Tal para que ella pudiera gritarle desde la ventana de la habitación que tuviera cuidado en tender las sábanas con 6 pinzas, no 4, ni se iba a instalar en la habitación de los invitados para cambiarle los pañales y limpiarle la mierda de su culo gordo, mientras ella lo acusaba de robarle la calderilla de hucha en forma de cerdito, y le decía que lo enviaría a la cárcel. Greenbush manejaba los cheques. Yo limpiaba la mierda y la oía quejarse por las sábanas y por las pelusas y por los malditos cerdos de porcelana. ¿Y qué? No espero ninguna medalla, ni siquiera un corazón púrpura. He limpiado mucha mierda en mi época. He oído más todavía. Recordad que estuve casada con Joe durante 17 años y nunca se me cayeron los anillos. Supongo que al final me quedé con ella porque no tenía nadie más. O yo o el asilo. Sus hijos nunca vinieron a verla y eso es lo único que me da pena. Tampoco es que yo esperara que aparecieran. No os hagáis una idea equivocada. Pero no entendía por qué no podían arreglar su vieja querella, cualquiera que fuese, y venir de vez en cuando para pasar un día juntos o tal vez un fin de semana. Era una miserable cabrona, de eso no cabe duda, pero era su madre, y ya estaba vieja. Claro que ahora sé mucho más que antes, pero... ¿Qué? Si es verdad, que me muera sin miento, ¿cómo le gusta decir a mis nietos? Si no me crees, llama a Greenbush. Supongo que cuando corra la noticia, y correrá como siempre, habrá alguno de esos artículos de cotilleo en el Daily News de Bangor, contando lo maravilloso que es todo. Bueno, tengo una noticia para vosotros. No es maravilloso, es una jodida pesadilla. Eso es lo que es. Da lo mismo lo que ocurra aquí, la gente dirá que le lavé el cerebro para que hiciera lo que hizo, y luego la maté. Lo sé, Andy, tú también. No hay ningún poder en la tierra ni en el cielo que pueda evitar que la gente piense lo peor cuando quiere pensarlo. Bueno, ni una sola palabra es cierta. Yo no la obligué a hacer nada, y desde luego ella no lo hizo porque me quisiera, ni siquiera porque yo le gustara. A su manera pudo pensar que me debía mucho, y no era propio de ella decirlo. Incluso podría ser que se tratara de una manera de darme gracias, no por cambiarle los pañales llenos de mierda, sino por estar ahí todas las noches en que los cables abandonaban los rincones o la pelusa salía debajo de la cama. No lo entendéis, ya lo sé, pero al final lo entenderéis.
Antes de que abráis esa puerta y abandonéis la habitación, os prometo que los habréis entendido todo. Tenía 3 formas de ser cabrona. He conocido a otras mujeres que tenían más, pero 3 son suficientes para una vieja dama senil que pasaba casi todo el rato pegada a la silla de ruedas o a la cama. 3 es una cantidad de 1000 demonios para una mujer en su estado. La primera era cuando se volvía cabrona porque no podía evitarlo. ¿Recordáis lo que he dicho sobre las pinzas de... Debías usar 6 para tender las sábanas, nunca 4. Bueno, es solo un ejemplo. Las cosas tenían que hacerse de cierta manera si una trabajaba para la señora Bésame las nalgas Vera Donovan. Y era mejor no olvidarlo. Ella te decía cómo debían ser las cosas desde el principio. Y yo estoy aquí para contaros cómo eran. Si te olvidabas de alguna, una sola vez, tenías que aguantar su lengua afilada. Si te olvidabas 2 veces, te jodía el día de pago. Y si te olvidabas 3 veces, estabas en la calle y podías ahorrarte las excusas. Esa era la norma de Vera, y a mí ya me parecía bien. Me parecía duro pero justo. Si te decía 2 veces en qué bandeja debías poner el pan al sacarlo del horno, y que nunca lo dejaras en el alféizar de la ventana para enfriarlo como los irlandeses, y aún así no eras capaz de recordarlo, lo más probable era que no pudieras recordarlo nunca. 3 fallos y a la calle. Esa era la norma, y no había absolutamente ninguna excepción. Así ocurrió con un montón de gente en aquella casa durante años. En los viejos tiempos oí decir más de una vez que trabajar para los Donovan era como entrar en una puerta giratoria. Podías dar una vuelta o 2, y algunos llegaban a dar 10 o 12 vueltas, pero al final siempre acababas escupido a la acera. Así que cuando fui a trabajar con ella por primera vez, eso fue en 1949, al año siguiente de nacer Selena, entré como se entra en la cueva de un dragón. Pero no era tan mala como la gente le gustaba creer. Si mantenías los oídos atentos, podías quedarte. Yo lo hice, y el mayordomo también. Pero tenías que estar todo el rato de puntillas, porque era aguda, porque siempre sabía más de lo que le pasaba a la gente de la isla que los demás veraneantes. Y porque podía ser malvada, incluso entonces, antes de que le ocurrieran todos sus problemas, podía ser malvada. Para ella era como un pasatiempo. ¿Qué haces aquí?, me preguntó el primer día. ¿No deberías estar en casa ocupándote de tu nueva hija y preparando hermosas cenas para la luz de tu vida? La señora Cullum está encantada de vigilar a Selena 4 horas al día, contesté. Solo puedo trabajar media jornada, señora. Solo necesito media jornada, y creo que eso decía mi anuncio, en el remedo del periódico local, respondió mostrándome tan solo el filo de su aguda lengua, sin llegar a contarme cómo haría tantas veces en el futuro. Aquel día estaba haciendo punto, lo recuerdo. Esa mujer podía tejer como el rayo. Un par de calcetines en un solo día era algo fácil para ella aunque empezara a las 10 de la mañana. Pero decía que tenía que apetecerle. Sí, señora, eso decía. No me llamo señora, contestó dejando el punto. Me llamo Vera Donovan. Si te contrato, me llamarás señora Donovan, por lo menos hasta que nos conozcamos lo suficiente para cambiarlo. Yo te llamaré Dolores. ¿Está claro? Sí, señora Donovan. De acuerdo, es un buen principio. Ahora responde mi pregunta. ¿Qué haces aquí, teniendo una casa propia que cuidar, Dolores? Quiero ganar algo de dinero extra para las Navidades, expliqué. De camino hacia la casa ya había decidido que le diría eso si me preguntaba. Y así, hasta entonces, queda usted satisfecha. Y a mí me gusta trabajar para usted. Por supuesto, tal vez me quede un poco más. Si te gusta trabajar para mí, repitió. Luego puso los ojos en blanco, como si fuera la mayor estupidez que hubiera oído jamás. ¿Cómo podía alguien no estar contento de trabajar para la gran Vera Donovan? Luego lo repitió de nuevo. Dinero para las Navidades. Hizo una pausa sin dejar de mirarme y lo repitió una vez más, en un tono aún más sarcástico. Dinero para las Navidades. Tal como ella sospechaba, yo estaba allí porque apenas me había sacudido el arroz del pelo y ya tenía problemas en mi matrimonio.
y ella solo necesitaba ver si me sonrojaba y desviaba la mirada para estar segura. De modo que no me sonrojé y no desvié la mirada, aunque solo tenía 22 años, y me costó mucho. No habría admitido a nadie que ya tenía problemas. Eso me lo habrían arrancado ni con los caballos salvajes. Lo del dinero para las Navidades era suficiente para Vera, por muy sarcástica que se pusiera. Y la mayor excusa que estaba dispuesta a permitirme a mí misma era que andaba algo justa de dinero para casa aquel verano. Solo años después pude admitir la verdadera razón que me llevó a la cueva del dragón. Tenía que encontrar el modo de recuperar parte del dinero que Joe se bebía durante toda la semana y perdía los viernes por las noches en las partidas de póker en la trastienda de Foodgate Travers en el continente. En aquella época aún creía que el amor de un hombre por una mujer y de una mujer por un hombre era más fuerte que el amor por la bebida y por los follones, que el amor acabaría alzándose como la nata sobre la leche. En los 10 años siguientes aprendí lo suficiente. A veces el mundo es una triste escuela, ¿verdad? Bueno, concluyó Vera. Nos daremos una oportunidad, Dolores. Aunque imagino que incluso si das la talla te quedarás embarazada otra vez en un año, y entonces no te veré más. De hecho, es que entonces yo estaba embarazada de 2 meses, pero tampoco me lo habrían arrancado ni con los caballos salvajes. Quería los $10 semanales que pagaba por ese trabajo y los conseguí. Y será mejor que me creáis cuando digo que me gané cada centavo. Trabajé como una esclava aquel verano, y cuando llegó el día del trabajo, Vera me preguntó si quería seguir cuando ellos volvieran a Baltimore. Alguien tenía que cuidar la casa tan grande durante todo el año. Y yo dije que me parecía bien. Seguí hasta un mes antes de nacer Joe Jr. y volví incluso antes de destetar al crío. Durante el verano lo dejaba con Arlene Cullum. Vera no habría admitido un crío llorando por la casa. Ella no. Pero cuando ella y su marido se iban, me llevaba a Selena y a Joe Jr. conmigo. A Selena podía dejarla sola, incluso con 2 años, casi 3. Se podía confiar en ella, casi siempre. A Joe Jr. lo llevaba conmigo en mis rondas diarias. Dio sus primeros pasos en la habitación principal, aunque creo que Vera nunca lo supo. Me llamó una semana después del parto. Estuve a punto de no enviarle el natalicio, pero luego decidí que si interpretaba que yo andaba en busca de un regalo era su problema. Y me felicitó por haber parido un chico, y luego me dijo lo que en realidad quería decir, que me guardaba el puesto de trabajo. Creo que esperaba que me emocionase, y así fue. Era como el mayor cumplido que podía esperar de una mujer como Vera. Y para mí significó mucho más que el talón de $25 extra que recibí en el correo en diciembre. Era dura, pero justa. Y en su casa siempre era la jefa. Su marido no pasaba allí más que un día cada 10, incluso en verano, cuando se suponía que vivían allí. Pero aunque estuviera él, se veía a legua quien llevaba la sartén por el mango. Puede que él tuviera 200 o 300 ejecutivos dispuestos a obedecer sus órdenes, pero ella era la que dirigía el tiroteo en la isla de Little Tal. Y si le decía que se quitara los zapatos y no le llenara de polvo la alfombra limpia, él obedecía. Y como ya digo, tenía su manera de hacer las cosas, que sí la tenía. No sé de dónde sacaba las ideas, pero sí se era prisionera de ellas. Si las cosas no se hacían de cierta manera, le entraba dolor de cabeza o de estómago. Pasaba tanto rato cada día controlando todo que muchas veces pensé que habría tenido más paz mental si se hubiera encargado ella misma de llevar la casa. Había que limpiar todos los grifos con Spick and Span. Eso para empezar. Nada del Stoil, ni Top Shop, ni Mr. Clean. Solo Spick and Span. Que Dios te ayudara si te pillaba limpiando un grifo con otro producto. Cuando se trataba de planchar, había que usar un dosificador especial de almidón para el cuello de las camisas y las blusas, y tenías que poner una gamuza sobre el cuello antes de almidonarlo. La jodida gamuza no servía para nada, al menos que yo sepa,
y habré planchado al menos 10.000 camisas y blusas en su casa. Pero creo que Dios te ayudará si Vera entraba al lavadero y te veía planchar las camisas sin aquella pieza de punto sobre el cuello, o al menos colgada en la tabla. Que Dios te ayudara si no te acordabas de encender el extractor de la cocina cuando freías algo. También estaban los cubos de basura del garage. Había 6. Sonny Kiss venía una vez por semana a recoger la basura, y el ama de llaves o una de las criadas, la que estuviera más a mano, tenía que llevar los cubos al garage en cuanto desapareciera él al segundo. Y no podías simplemente arrastrarlos hasta el rincón y dejarlos allí. Tenías que alinearlos de 2 en 2, pegados a la pared de este garage, con las tapas puestas encima boca abajo. Que Dios te ayudara si te olvidabas de hacerlo exactamente así. Luego estaban los felpudos. Había 3, uno para la puerta delantera, otro para la del patio y otro para la puerta trasera, donde había un altanero cartel con la leyenda entrada de servicio. Justo hasta el año pasado, cuando me cansé de mirarlo y lo quité. Una vez por semana tenía que recoger los felpudos y apoyarlos en una gran piedra al final del jardín trasero. Diría que a unos 50 metros de la piscina, y sacarles el polvo con una escoba. Tenías que hacer que el polvo volara, y si te descuidabas o te volvías un poco perezosa, siempre te pillaba. No miraba cada vez que sacudías los felpudos, pero sí en muchas ocasiones. Se quedaba en el patio con los binoculares de su marido. Y la historia era que cuando llevaba los felpudos de vuelta a la puerta, tenías que asegurarte de que la leyenda de bienvenidos apuntara en la dirección adecuada. La dirección adecuada significaba que quien se acercara a cualquiera de las puertas pudiera leerlo. Que Dios te ayudara si dejabas el felpudo al revés ante la puerta. Debía de haber 4 docenas de historias diferentes, como esa. En los viejos tiempos, cuando yo empecé como criada, se oían muchas cabronadas de ver a Donovan en los almacenes. Los Donovan entretenían a la gente. Durante los años 50 tuvieron mucho servicio doméstico, y normalmente las que más insultaban a Vera era alguna chiquilla que había sido contratada a tiempo parcial y luego despedida por olvidar alguna de las normas 3 veces seguidas. Le decía a cualquiera que quisiera escucharla que Vera Donovan era un viejo murciélago malvado, con la lengua afilada y que estaba como una loca en las rebajas. Bueno, tal vez tuvieran razón, pero una cosa diré. Si tenías buena memoria, no te daba la patada. Y esta es mi manera de pensar. Cualquiera que sea capaz de recordar quién duerme con quién en esas comedias que dan por la tarde, debería ser capaz de acordarse de usar Spick and Span para los grifos y de poner los felpudos con las letras orientadas en la dirección correcta.